Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Datz, represento a Impulse Buenos Aires, una asociación sin fines de lucro y apartidaria que busca promover la salud integral. Hoy vamos a estar hablando de estas temáticas y otras más que involucran a la comunidad LGBT, junto con Emanuele Ferrari. ¿Lo pronuncié bien? Ferrario. Ferrario. Es Perdón, casi, siempre. es como Emanuele, Emiliano, Ferrari, Ferraro, Sí, Ferrario, pasa. pasa. No hay Segundo en la problema. lista de la reta. Volvamos Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Tercero, pero no importa, porque es hombre, mujer, está perfecto. Tercero. Es el segundo hombre. Segundo hombre. Está muy bien, está muy bien, Perfecto. muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, un placer estar acá. No, de nada. ¿Con qué pronombre quieres que me dirija hacia ti? Él. Él. Perfecto. Perfecto. Emanuel, ¿por qué aceptaste esta entrevista? Porque primero me parece que es buenísimo el trabajo que hacen. Creo que se necesita mucha conciencia, mucha visibilización. Creo que tenemos una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad en el lugar que ocupo, de poder estar en cada espacio contando mi compromiso y por qué creo que es tan importante que la ciudad de Buenos Aires siga siendo una ciudad diversa, abierta, respetuosa, donde cada uno pueda vivir su vida, armar la familia que quiere y que puede, y desde mi lugar, cada oportunidad que tengo para transmitir ese mensaje, para contar mi historia y mi compromiso con eso, lo hago. Perfecto. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la comunidad? Bueno, mi historia. Sí, mi historia. Yo tengo 39 años. Llegué a Buenos Aires hace más de 20, en el 2003, marzo del 2003. Yo ya sabía que era gay, pero no era abiertamente gay, bajo ningún concepto. Y ahí empecé a vivir mi vida acá en Buenos Aires, ¿no? Y de hecho vine porque me vine a estudiar, porque me gané una beca para estudiar Relaciones Internacionales, pero claramente adentro mío, además obviamente de mi carrera y todo, había, si querés, como una ilusión de poder vivir mi vida en libertad. Y Buenos Aires significaba eso. ¿De dónde vienes, perdón? Yo vengo de un pueblo que se llama Rafael Obligado, que tiene Ok. 500 habitantes, que está a 4 horas de acá, pero imagínate 500 habitantes, son 8 manzanas. Es como, realmente Suena era, claustrofóbico. sí, bueno, imagínate, además, pueblo chico, infierno grande, amo mi pueblo y todo, y tuve una infancia muy feliz, pero bueno, es difícil. Entonces venir acá para mí era como sentir esa oportunidad. Y eso fue una de las cosas que más me enamoró de Buenos Aires, que si querés después entramos en detalle, no fue ni para nada lineal, ni fácil, ni nada como uno lo puede contar 20 años después, que tiende como a simplificar, pero digo, pero definitivamente la ciudad me abrazó, me dio la posibilidad de conocer un grupo de amigos, de conocer mi primer pareja, de salir a bailar, digo, claramente mi vida cambió gracias a Buenos Aires y creo que mi amor por Buenos Aires tiene muchos elementos, pero hay uno que es ese, que siempre me dejó ser. Mm. Buenos Aires siempre me dejó ser. Entonces, y es muy lindo eso, todo el proceso de poder disfrutar quién sos. No, perfecto. Y en esa misma línea, ¿tú crees que los derechos de las personas de la comunidad LGBT son más vulnerados que los de otras personas que no pertenecen a la comunidad aquí en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que la comunidad siempre tiene un desafío para poder ejercer todos los derechos que tenemos. Siempre hay un desafío. Y hay momentos donde se pone peor, ¿sí? Donde afrontamos muchas más ataques y discursos de odio y se vuelve más inseguro. Y digo, yo estoy muy en contacto con distintas organizaciones y personas. Digo, es mi día a día, es mi vida, no es que estoy donde yo me muevo, donde yo vivo. Y la verdad que tengo un montón de amigos que me cuentan cómo le cambió su vida en los últimos meses, en el último tiempo, ¿no? Mm. Esta cosa del miedo de caminar por la calle y si vas con tu pareja de la mano, que lo haces igual, pero estás más atento, ¿entendés? Estás más atento. O tengo personas trans que me cuentan que, no sé, deciden quizás decir, bueno, no sé, vamos a cambiarnos más cerca del boliche Sí. por miedo a movernos en la ciudad de noche. Digo, que son cosas que en Buenos Aires no pasaban. Y siempre, por supuesto, había ataques que condenaban, pero vos sentías que estabas en una ciudad donde podías ser, Sí. Y una ahora estos ciudad discursos que libre. vienen desde una persona, un referente. Cuando vos tenés estos discursos validan acciones y lo que vos tuiteás, después eso en la calle se convierte en Habilitan. realidad y habilitan cosas y la verdad que a mí eso me preocupa un montón. A mí eso me preocupa un montón. Por eso me parece clave ir, dar la cara, hablar, defender lo que creemos.
y ser muy consciente, porque cuando vos lo pensás como en términos históricos, vos decís, che, todo lo que logramos hasta llegar acá es enorme. Ahora, cuando lo pensás en el cortísimo plazo, y decís, che, bueno, guarda, hay que cuidar todo. Hay que cuidar todo, porque lo sentís. Tal vez antes no pensamos que había No, chance de que eso... no. Hay cosas que vos escuchás que antes no sé, no pensabas que alguien se pudiese animar a decir. Y la verdad que esas cosas, para mí hay que condenarlas, hay que automáticamente cada uno ejercer desde su rol la responsabilidad que tiene, y hay que movilizarse, y hay que defender, y no hay que permitir que se retroceda un centímetro en todo lo que logramos. Nada. Perfecto. Y con respecto a LESI, la implementación en la ciudad, Sí. ¿qué opinas? ¿Que está bien como está implementada? ¿Mejorarías algo? ¿Cambiarías algo? Yo creo que, a ver, por supuesto, es importantísima la ESI. La ESI tiene que continuar. Hoy es una ley. Me parece bien siempre estar actualizando y revisando contenido, pero lo que no puede pasar nunca es que no se cumpla con el piso mínimo que requiere la ley. Digo, eso es lo que me parece lo más importante. Y yo creo que nuestra ciudad siempre fue vanguardista. Lo que no puede pasar es que retrocedamos en eso. Nada. ¿Hoy crees que se cumple? Yo creo que se puede mejorar. Yo creo que se puede mejorar. Y creo que toda la revisión de contenidos que se hizo, que se está haciendo, como que sembró todo un manto de duda que no está bueno. Me parece que eso no está bueno. Porque como te digo, che, me parece importante siempre actualizar los contenidos, cambiar las formas, los canales. Me parece que tenemos que ayornarnos a la demanda que existe y cómo cada uno se informa y se educa. Me parece clave eso, porque que vos cuelgues en una página web un contenido no significa que eso llegue a la persona, tiene que llegar de la forma que esa persona lo consume. Entonces sí me parece clave que todo el tiempo estemos pensando, che, ¿cómo hacemos esto más accesible para que todo el mundo pueda acceder a esto y formarse, y la importancia que tiene eso para su vida, para su salud, para su desarrollo, para prevenir cualquier cuestión de abuso, de acoso? Digo, y la ESI ha sido muy importante en ese sentido, muy importante. Entonces hay que ser muy responsable en cómo se hace ese proceso, ¿sí? Para en ningún momento poner en duda que eso está mal. Digo, eso está muy bien, ¿entendés? Nunca tiene que sembrarse esa duda. Entonces está muy bien que haya ESI, tenemos que avanzarlo, tenemos que sostenerlo, y hay que ser muy consciente de todos los logros que tuvo la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Perfecto. Y ahorita entrando un poco más a tu rol legislativo, que tú ya eres legislador, Sí. renovando, ¿viste? Sí. Bueno, ojalá renovando. ¿Qué herramientas consideras que tienen en la legislatura para promocionar estas leyes, legislaciones Bueno, a la comunidad? desde ya están las herramientas de la presentación de proyectos para que se conviertan en ley. Ahora sí que podemos entrar a ese detalle, pero también para visibilizar temas. Para visibilizar temas, visibilizar causas, apoyar organizaciones. Yo he trabajado con muchas organizaciones durante estos años, incluso dándoles reconocimiento, que el reconocimiento, yo al principio cuando entré decía, estos reconocimientos no sé muy bien para qué sirven y de qué manera, pero después como con el tiempo me di cuenta de lo importante que son, porque le estás dando a una organización, Una entidad. le estás básicamente visibilizando el trabajo que hacen frente a todo el resto de los legisladores de distintos partidos políticos que apoyan. Que hay un tema. Exactamente, y le das la entidad a ese tema dentro del recinto, y los que votan a favor, los que votan en contra, los que se abstienen, todos tienen que posicionarse con respecto a la causa que está haciendo esa organización. Entonces, para mí eso es importante. Después también yo he presentado un proyecto que lo seguí trabajando y lo seguí modificando, por ejemplo, para prohibir las terapias de conversión. Digo, en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, con todos los avances que tiene la ciudad de Buenos Aires, desde la unión civil en adelante, que vos digas y que creas y que puedas confirmar que aún siguen existiendo lugares donde se practican estas terapias de conversión, para mí es una aberración, ¿sí? Que creo que los que nos están viendo deben saber, pero si no lo decimos, que cualquier intento o práctica para corregir o remediar la identidad de género, curar la orientación sexual de una persona, ¿sí? Entonces, claramente eso es un horror. Entonces hay que prohibirlo en cualquiera de sus formas. Y creo que la ciudad tiene que empezar a dar un debate en ese sentido. Y la ciudad puede marcar ahí un hito. Y eso fue un trabajo que hicimos con muchísimas organizaciones. Organizaciones afines, no afines. Yo siempre digo que trabajé y trabajo con todos los que les interesa un tema. Y lo que trato de hacer en general es como mapear quiénes son los actores de este ecosistema, de este tema que estamos trabajando, en este caso de las prácticas, y decir, bueno, a ver, ¿cómo construimos algo que nos represente a la mayoría, que nos represente a todos? Y yo creo que ahí el legislador o la legisladora tiene un trabajo muy grande para hacer, de articular estas organizaciones, activistas, expertos, académicos, para que todos definitivamente puedan tener una voz y armar algo que los comprenda. Y en esta misma línea,
¿Algún otro proyecto que quieras destacar que ya hayan tenido en la legislatura o que planeen tener en esta? A mí otro tema que me interesa y que lo estoy estudiando, esto que tiene que ver con empleo trans, ¿no? Pero de manera integral. A mí me interesa de manera integral. Esto quiere decir desde la búsqueda de trabajo, la formación, el proceso de entrevista, cuando se consigue el trabajo. Me interesa muchísimo cómo se puede generar mecanismos, incentivos para el sector privado, ¿sí? La integración plena. Entonces, digo, me parece muy importante eso. Incluso hay muchas ciudades que tienen proyectos de mecenazgo también, ¿no? Para que el privado pueda financiar proyectos tecnológicos, gastronómicos, proyectos de lo que sea, ¿sí? Para la comunidad. Y a mí me parece que eso es importante, eso es parte de generar herramientas. Estamos hablando de una comunidad que es recontra castigada, como bien sabemos, y creo que ahí tenemos que tener un rol. Y a mí me parece que se puede trabajar en eso. Y estamos haciendo un laburo con distintas organizaciones para hablar y para llegar a un proyecto lo más representativo posible. Hay que considerar que no solo llega hasta el punto de la contratación de alguna persona de la comunidad trans, sino es luego ahí adentro. Por eso decía, para mí es integral. Es claro, es la búsqueda, es el proceso y todo lo que sucede luego, ¿no? Y cómo esa persona realmente se siente desarrollada, de ahí dentro de ese ámbito. Y creo que hay mucho para hacer también con el sector privado. Durante la época de la reta en la ciudad se lanzó todo un programa de pasantías, de contacto entre el sector privado y distintas organizaciones con personas trans. Digo, pero bueno, creo que eso se tiene que escalar muchísimo más. Me parece que es muy importante. Y en esa misma línea, ¿estarías a favor del cupo de personas trans en la administración pública? Mira, yo creo que, como te decía recién, el tema del empleo para mí hay que abordarlo integralmente. Y creo que obviamente el público siempre marca un norte, ¿no? El público marca un norte. Vos decís, che, para nosotros esto es una coordenada, creemos que es muy importante, creemos que el Estado tiene que definitivamente activarse en este sentido e intervenir. Ahora, digo, yo creo que no alcanza con eso. Yo creo que hacerlo el empleo en todo el espectro que se presenta en relación a las dificultades que tienen las personas trans para conseguir un laburo. Totalmente. ¿Qué harías desde tu rol legislativo para ayudar o mejorar el acceso a la salud de las personas de la comunidad LGBT y de las personas que viven hoy con VIH? Bueno, nosotros en la legislatura varias veces hablamos de la preocupación que se genera cuando no hay acceso igualitario a los medicamentos e incluso en los programas que la ciudad en algún momento dejó de recibir el financiamiento que recibía. Creo que, bueno, básicamente desde la legislatura lo que podemos hacer es visibilizar estos temas y empujar y apoyar para que el acceso sea lo más igualitario posible, ¿no? Digo, eso creo que es lo más importante. Y siempre foco en la conciencia, foco en la educación, foco en que, nada, que tenemos una responsabilidad y que el Estado tiene que estar presente en cada uno de estos casos. Que también los profesionales de salud estén interiorizados con los temas de perspectiva de género. Bueno, claramente. Sí, claramente. Sí, por supuesto, por supuesto. Perfecto. ¿Crees que el trabajo sexual debe ser reconocido como un empleo? Bueno, es un tema que tiene sus matices, ¿no? Porque tiendo a pensar que sí, pero también entiendo que hay que estudiar bien para evitar cualquier tipo de situación que sea utilizada para cubrir situaciones delictivas, ¿no? Digo, trata, ese tipo de cosas. Entonces, digo, me parece que es importante que hagamos un estudio lo más serio, riguroso, un debate integral. Creo que la legislatura definitivamente puede ser un lugar para que lo discutamos de manera más integral. Y sí, definitivamente estoy para dar el debate. Estoy para dar el debate. Me parece que la ciudad de Buenos Aires puede dar el debate. Pero creo que hay que dar un debate serio, riguroso, donde todas las partes puedan hablar para que seamos responsables en lo que legislemos. Perfecto. En caso que en la legislatura hubieran discursos de odio, ¿cómo reaccionarías desde tu lista, de tu bloque? ¿A qué te referís con que hubiera discursos de odio? En la Cámara. No, condenarlo definitivamente, condenar los discursos de odio, claramente, sí, definitivamente. No al lugar, no al lugar a los discursos de odio, a la violencia. Digo, hay que entender que la responsabilidad institucional es muy grande. Digo, el caso que un legislador o legisladora lo haga. Digo, definitivamente no al lugar a ningún tipo de maltrato ni nada que valide, ¿sí? O que acredite o que le dé un espacio a ese tipo de mensajes. Definitivamente no. Perfecto. Vamos a pasar ahora a un ping-pong. Muy bien. ¿Estás a favor o en contra? Dale. O depende. Y si quieres puedes hacer una pequeña justificación. Si no quieres, muy bien. Continuamos, ¿vale? Vale, muy bien. Matrimonio igualitario. A favor, por supuesto. Tuve la suerte
de trabajar con, en ese momento, un diputado nacional que era parte, Ricardo Gil Lavedra, que era el presidente del bloque radical, y tuve nada, la emoción de estar dentro del recinto cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, y ayudarlo a Ricardo a escribir ese discurso. Y la verdad que para mí fue uno de los momentos más importantes de mi carrera política, profesional, personal. Así que sí, por supuesto, a favor. Perfecto. Adopción homoparental. A favor. Disponibilidad gratuita de PrEP. Eh, sí, estoy a favor. Me parece que está bien. Todo lo que es acceso a salud pública, me parece que está bien. Cupo laboral travesti trans. Bueno, estoy a favor, pero creo que hay que hacerlo de manera integral. Creo que hay que hacerlo con el sector privado, ¿sí? Creo que es importante eso. El Estado marca un rumbo, marca un norte, pero no alcanza con el cupo, no es suficiente. Yo creo que no es suficiente. Hay que trabajar, como te decía recién, desde la búsqueda, desde la contratación, el desarrollo de la persona en el trabajo. Digo, creo que hay que hacerlo integral. Que sea un ambiente seguro, ¿no? Además, obviamente, que es un ambiente seguro. Digo, creo que hay que trabajarlo también con el propio sector privado y el sector público, pero digo, no creo que la solución sea únicamente eso. Creo que hay que hacerlo integralmente. La gratuidad de hormonas para personas trans y no binarias. A favor. Que personas LGBT puedan donar sangre sin discriminación. A favor. Trabajé en este proyecto en el año 2011 en la Cámara de Diputados de la Nación, también con el diputado Gil Lavera de ese momento. Me parece importante. Perfecto. La implementación plena de ESI. A favor. Que el Estado reconozca legalmente la identidad no binaria. A favor. Crear estadísticas oficiales sobre violencia hacia personas de la diversidad sexual. A favor. Es un gran tema que tienen en general los gobiernos y creo que hay que revertirlo urgente, que es la generación de datos, ¿sí? Incluso en el presupuesto. Lo que es perspectiva de género en el presupuesto. Me parece muy importante. Cuando fui presidente de la legislatura, una de las cosas que creamos fue la Oficina de Evidencia o Políticas Basadas en Evidencia, y lo que estamos buscando es que se puedan producir datos para que se generen mejores proyectos de ley. El reconocimiento del travesticidio y transfemicidio como agravantes en el Código Penal. Tiendo a estar a favor. Sí. Perfecto. Sí, claro. Bueno, eso fue el ping-pong. Ahora vamos a pasar a la última parte de la entrevista, si te parece. Muy bien, vamos. Vamos bien. Si quieres tomar agua, adelante. Oh, perfecto. Porque ya... ¿Qué harías dentro de tu bloque, dentro de tu espacio político, si hubieran estos discursos de odio? Siempre lo manifesté, me manifesté mi desacuerdo. Siempre lo manifesté, lo dije. Me estás preguntando por qué hubo, no recuerdo que haya habido. Ah, ok, por eso me quedé pensando. Ah, ok. Si llegara a suceder. No, digo, siempre que hubo algo que me diferenció, porque algún funcionario, porque lo pensé más que nada en el caso del Ejecutivo, algún funcionario o algo que dijera algo que yo no estaba de acuerdo, siempre lo manifesté, pública y en privado. Ok. ¿Tu partido, aparte de ti mismo, lleva algún candidato visiblemente de la comunidad LGBT? Ay, pará, estoy pensando. Sí, claro. Ay, perdón, Facu, que es de listas abiertas. Sí, claro, Facundo. Facundo trabaja conmigo. Facundo es parte de la lista que de Volvamos Buenos Aires. Estaba pensando en toda la lista y estoy seguro que me estoy olvidando de más personas. Estoy seguro, pero Facu Pianchino. Facu es un joven de 21 años. Lo conocí porque participó de un proceso que llamó Listas Abiertas que organicé yo dentro del PRO en el 2023 para que personas que no hayan participado nunca de política, sean que quisieran involucrarse, puedan serlo. Facu es un ejemplo de eso. Facu estaba en su último año del secundario y se anotó y nada, es un crack total y estoy muy contento que esté en la lista. Emanuel, ¿por qué las personas de la comunidad LGBT de la ciudad de Buenos Aires deberían votarte? Tienen todo mi compromiso, mi ganas, mi energía para defender nuestra causa, defender nuestros valores, nuestra agenda, pero principalmente porque vivo de esta ciudad, la amo, la camino, la conozco y como persona gay, abiertamente gay, soy muy consciente de los desafíos que tenemos. ¿Sí? Y hay cosas que solamente las sabemos nosotros, ¿no? Esas emociones, ese ese hilito frío que te corre por la espalda, o cuando tenés que decirle a alguien que sos gay o que tu pareja es gay, y tenemos que laburar para que eso no suceda más. Yo en mi oficina tengo una foto con mi pareja, con Francisco y con Loki. Y yo siempre digo
que hasta que yo siga estando en esa oficina con ese portarretrato y siga viniendo a visitarme gente y siga poniendo cara de sorpresa con esa foto, significa que hay mucho laburo por hacer. Y tienen mi compromiso pleno para seguir laburando por eso, para que eso ya no sea sorpresa ni haya que aclarárselo a nadie y que podamos vivir en una ciudad libre, diversos, con acceso a la salud pública y que cada uno pueda hacer su proyecto de vida como quiera, donde quiera, en esta ciudad a la cual amo y creo que es maravillosa. ¿Un mensaje final para la comunidad LGBT de la ciudad? Que sigan creyendo en Buenos Aires, que Buenos Aires es más que cualquiera de quienes la gobiernan, que Buenos Aires es una ciudad hermosa, abierta, respetuosa, y la tenemos que defender. Tenemos que defenderla para poder seguir siendo libres y plenos y quienes somos en esta ciudad y en estas calles. Emanuel, muchas gracias. Gracias a vos, un placer. Listo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.